Entonces, mi intención en esta media hora es lo siguiente. La discapacidad, la idea es hacia un sistema de salud, ¿no? Que atienda a los cuerpos reales. Y tiro de este hilo que ha dejado en Bay, ha dicho dos palabras a las que yo me acojo, ¿no? Realidad, legitimidad. La discapacidad es un marco de visión que es tan amplio que es difícil hacer evidencia científica, pero hay evidencia empírica de que funciona como una barrera en el acceso al sistema de salud. Es decir, que a igualdad de necesidad de salud, la discapacidad funciona como una dificultad en la relación o en el acceso. Entonces, por una parte, casos que muestren esa evidencia empírica. 2, ¿qué revelan esos casos? ¿De qué nos hablan? 3, las sociedades humanas, la salud está en manos de un sistema, lo cual es, yo creo que de eso ha hablado también Jesús, las instituciones. 4, las sociedades humanas están formadas por cuerpos reales, ¿no? La realidad de la que hablaba Envay. Parece muy obvio, pero en realidad no lo es, porque un marco que tenemos para analizar a las personas es la discapacidad y la normalidad. Las personas, desde el punto de vista de la configuración corporal, nos dividimos en normales y anormales, no normales. Y esas anormales entramos dentro, yo formo parte de ellas, como a la vista está, entramos dentro del ámbito de la discapacidad. Entonces, la propuesta de disolver ese marco, disolvámoslo. Y entonces, ¿qué ocurriría? ¿Cómo reconfiguraría eso el sistema de salud? Esa es la idea, hasta donde llegue Mila y me decís, ¿no? Yo paro. Entonces, primero, casos. Los tengo aquí en el móvil, en un documento de Drive, que lo tengo ahí, pero bueno, me voy a acordar porque ahora empiezo a sacar el móvil. No encuentro. Ese dentista que tiene una criatura de 10 años con autismo, un tipo de autismo, la criatura no habla, está con su padre y con su madre, tiene 10 años y una muela cariada. Entonces, la propuesta del dentista ante el problema que le supone atender a esa criatura es: vamos a esperar a que se le estropee toda la dentadura y entonces intervenimos, porque tiene que anestesiar, ¿no? Primer caso, que se le estropee toda la dentadura, se le dice eso a un padre y a una madre que dicen, bueno, no me puedo creer lo que me estás diciendo. Osakidetza, Limilla, Tamasorchi, o sea, no estamos hablando. Segundo caso, ese especialista de digestivo que tiene ante sí a su paciente, que es una mujer ciega, que ha ido con un acompañante que le ha ayudado a llegar a la consulta. Y el especialista continuamente se dirige a la acompañante, ¿no? de esta mujer. Tercer caso, epidemia de COVID y labor difícil de hacer el triaje para la UCI. Estamos hablando de abril de 2019. Estamos hablando de Madrid en este caso. En el triaje, y ante el drama de tener muchos menos respiradores que personas que los necesitan, el médico especialista ve que tiene un paciente de 52 años que presenta una comorbilidad. Y la comorbilidad, es una encefalitis perinatal. Entonces, lo desestima como candidato a pasar a la UCI. Claro, de repente se encienden las alarmas de la médica del hospital que conocía a ese paciente, porque dice, pero si no tiene nada, o sea, tiene una discapacidad intelectual resultado de ese evento en su nacimiento, pero vamos, hace la misma vida que tú y que yo. No es médico de la UCI, es vendedor de la ONCE, pero ¿no? Ahí cómo funcionaba la discapacidad. Y tengo otros 3 casos, pero ahora tendría que sacar el documento de Drive y no me va a dar tiempo. Entonces, si luego disponemos de tiempo, la discapacidad como sesgo de dificultad de acceso. ¿De qué estamos hablando? De personas sin sensibilidad, ¿no? ¿Qué revelan estos casos? Estos casos y otros son una puesta en acto de creencias fundamentales hegemónicas, ¿no? El palabra de nuestra sociedad. Nuestra sociedad, como todas, es un cúmulo de sociedades, pero una de esas sociedades presenta una creencia que es la que está como en primera línea en relación con el cuerpo necesario para ser una ciudadana o un ciudadano, ¿no? Que es un cuerpo
sin taras, sin deficiencias, es un cuerpo como en su plenitud física, intelectual, ¿no? Entonces, esa creencia tiene tal poder que constituye, en este caso, el sistema sanitario. Es decir, el sistema sanitario se ha adecuado toda su configuración física y simbólica a esa imagen. Alguna de las personas que ha intervenido antes hablaba, yo creo que ha sido Amaya Bacigalupe, ¿no? Con los estudios con los libros de anatomía de Australia. Es el hombre de Vitruvio. Es un varón, pero es un varón, ¿no?, con una musculatura, con una configuración esquelética, y entendemos que con una visión de una comprensión intelectual y una capacidad de relacionarse, pues podríamos decir 10, ¿no? Esa es la imagen de ser humano al que esperamos que aparezca por la puerta de nuestra consulta, dicho con todos los matices que luego podríamos discutir. Esa es la creencia mayoritaria. Es decir, nuestro dentista del primer caso no es digamos que no es un ser humano horrible, un segregador, es un ser humano totalmente descolocado ante el desafío que le supone esa criatura. O el hombre, el médico que hace el triaje para la UCI de Madrid, no es un desalmado, es un profesional con una presión brutal y que al que la sociedad le ha puesto un problemón de 3 pares de narices en estas circunstancias, y que tiene que ir haciendo, tú puedes pasar, tú no puedes pasar, y que se encuentra con una situación para la que no tiene claves de interpretación en realidad. Ese es el sesgo de la discapacidad. Es decir, estos casos revelan cuáles son las creencias intangibles y naturalizadas, las tenemos tan naturalizadas que nos cuesta despegarnos de ellas, ¿no? Revelan las concepciones clave morales de nuestra sociedad, éticas, quiero decir. El hombre de Vitruvio tiene una cualidad moral porque lo que nos indica es que debemos ser como él, y nuestro sistema de salud está dirigido a que las personas restituyan sus problemas de salud para volver a ser esa plenitud, ¿no? 3. Sistema de salud. La salud es tan importante en nuestra sociedad, lo ha sido en todas las sociedades, por supuesto, pero en la nuestra tiene una cualidad tal que hemos organizado un sistema brutal en sus dimensiones, brutal quiero decir en el sentido positivo, ¿no? En sus dimensiones, en el presupuesto que le adjudicamos, que nunca es suficiente, como bien sabemos, pero que será probablemente la joya de la corona de nuestra sociedad, ¿no? Lo que ponemos en común con los impuestos, una buena parte está asumido públicamente que tiene que ir a construir este tipo de edificios. Aquí lo habéis ido padeciendo, pero luego ¿qué aire nos va a dar, ¿no?, este superhospital? Y a pagar a un montón de profesionales, ya sé que de eso podemos hablar mucho, pero a tener a un montón de profesionales en plantilla para que respondan a eso que demandamos todas las personas, que es estar sanas, ¿no? El sistema es más grande que las personas que lo forman, ¿no? Esto está muy estudiado en sociología. Somos un montón de individuos, un montón de personas, pero la suma genera una inteligencia que es mucho mayor. Entonces, ese es el sistema en cuya cultura, desde este planteamiento que habéis hecho hoy, queremos intervenir, ¿no? Para ir siendo conscientes de cómo hay una serie de elementos que nos convierten en desiguales en el acceso al sistema. Pero hay que resaltar, Jesús antes lo ha subrayado mucho, ¿no? El asunto institucional, la importancia que tiene la institución como incorporación, es decir, hecho cuerpo, un valor que hace cuerpo, ¿no?, que hemos hecho cuerpo. Y ahora vamos al asunto de los cuerpos reales. Tenemos un problema muy grande con la realidad. Envay decía antes, ¿no? O sea, vamos a aceptar la realidad. Me parece que era una de tus frases muy claras. La realidad es que los cuerpos que somos son, por una parte, dinámicos, nacemos y si tenemos la fortuna de ir creciendo,
van ocurriendo cosas en nuestra vida, también desde el punto de vista de la salud, pero un ser humano con 16 años que de repente repunta todo su acné y toda su revolución y dices, ¿pero qué le ha poseído, no? Cuando tenía 8 era maravillosa, ahora con 16 parece que está poseída, con 20 no tiene nada que ver, y con 25, con 50, ¿no? Todos somos seres dinámicos, por una parte, cuerpos vulnerables, se ha subrayado mucho, por lo menos yo creo que en todas las intervenciones, la de Verónica ha sido muy clara en ese sentido también, ¿no? Cuerpos vulnerables, que de suyo tienen la posibilidad de perder miembros o nacer sin ellos, de que cualquier evento de salud determine para siempre sus posibilidades de movimiento, de comprensión, de relación. Cómo lloraba Carlas Francino cuando volvió a la radio anteayer, ¿no? Con todo eso que había pasado, dice, hasta tuve un ictus, me lo han contado, ¿no? Como de repente, ¿no? Tú eres él decía, soy un deportista y tengo una fuerza tremenda y de repente me he visto reducido, entre comillas, a una necesidad tremenda de atención. Cuerpos dinámicos, vulnerables, interdependientes, nunca estamos acabados. Los seres humanos somos nuestra corporeidad, pero la película Avatar, que ya es de hace un rato, ¿no? Mostraba como esa especie de comunión física, ¿no? Salían como unos tentáculos que se unían con la de la otra persona, ¿no? O sea, somos simbólicamente, esa es nuestra vida continuamente, ¿no? Cómo necesitamos las unas de las otras para consolarnos, potenciarnos, divertirnos, impulsarnos. Esa es nuestra vida, ¿no? Somos interdependientes, pero interdependientes físicamente. ¿Qué enfermas y enfermos nos ha puesto y nos pone la falta de abrazarnos, tocarnos, reconocernos? Somos seres siempre relacionados y siempre relacionales. Entonces, los cuerpos reales, y en algunos casos somos cuerpos permanentemente carentes. Las personas con discapacidad nos caracterizamos por ser un conjunto totalmente heterogéneo de seres humanos cuya única característica común es que se las considera carentes en algún sentido, pero el autismo, el paralisismo o el tullidismo o el trastorno mental o la falta de visión o de audición son características corporales que se incorporan de maneras tan heterogéneas que es una categoría completamente complicada, aunque estemos muy acostumbrados a escucharla en nuestra sociedad, ¿no? Y esas características, que hablamos de ellas porque podemos hablar de ellas, pero siempre configuran un cuerpo que es un proyecto de vida intransferible, como el de cada persona, y comunicable, siempre, intransferible y comunicable, siempre y en todo caso. Aunque no haya capacidad de hablar, aunque no haya capacidad de relacionarse, siempre configura un cuerpo humano en relación. Que eso nos abra ahora a abismos de comprensión, porque es un fenómeno que está muy aislado, es otra cosa, pero de hecho es así. Quiero, no sé, no me quiero, me vais diciendo, pero no quiero olvidar que el siguiente punto era la discapacidad, o sea, la realidad versus la discapacidad, ¿no? La discapacidad es un invento muy reciente para comprender esta miríada de características corporales, ¿no? Eso lo explica muy bien, entre otra gente, pero Melania Moscoso. Tiene un montón de vídeos en internet, es una vitoriana bilbaína, profesora de la UPV, que está en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y ella cuenta que se empieza a hablar de discapacidad hasta el siglo XVII, hasta la Ilustración. Las gentes con eso que ahora se llama discapacidad andaban sueltas. Eran personas que podían tener, que no tenían nada que ver entre sí, ¿no? El cojo, la loca, ¿no? La sorda, no tenían nada que ver entre sí. Llega un momento en que la Ilustración lo que tiende a hacer es categorías, ¿no? A favor de la igualdad, que es una gran apertura, pero nos convierte en iguales a partir de una visión tácita, la del hombre de Vitruvio, ¿no? Por simplificar y por agarrarme a lo que hemos ido
escuchando en todas las intervenciones anteriores, ¿no? La Ilustración entonces nos iguala y empieza a ver como sospechosas a todas esas gentes que andaban libres y vivían de pedir limosna, de ir cantando cuentos por los pueblos, ¿no? Y los empieza a meter en instituciones, en esas grandes instituciones de techos tan altos que aquí, bueno, ha sido Las Nieves, por ejemplo, ¿no? Era una manera de decir, toda esta gente vagos y maleantes, ¿no? De repente ahí aparece gentes que vivían de no trabajar. Y eso siempre es una interpelación para nuestras sociedades, el asunto del trabajo, el trabajo y los cuerpos que sirven para trabajar. Gran temazo, bueno, lo dejamos aparte en este momento. Pero, entonces, y luego llega la época de las guerras. Bueno, perdón, la época de las guerras ha sido toda la historia. Quiero decir, la época en que se empieza a rehabilitar a los militares tullidos en las guerras. Guerra Civil Norteamericana, Primera Guerra Mundial. Ahí hay un desarrollo tremendo de la cirugía ortopédica y empieza este concepto de la rehabilitación, es decir, de ver cómo podemos hacer para que estos seres humanos que han aparecido aquí sin brazos, sin piernas, ¿no?, de alguna forma puedan integrarse en la sociedad con sus subsidios. Ahí empieza el concepto de disability, de discapacidad. Después esos megapabellones que se habían hecho para atender a toda esta gente que venía de las guerras se llenan con la gente de las epidemias de polio. Y a partir de ahí se fue desarrollando todo este concepto. El asunto y de repente nos convertimos en discapacitadas todas las personas que tenemos algún elemento corporal deficitario, que ese es el modelo médico el modelo médico para comprender este fenómeno corporal, cuerpos deficitarios que de alguna manera vamos a intentar rehabilitar o vamos a intentar que esa carencia pueda ser tratada de alguna manera, pueda ser invisibilizada tal vez, ¿no? El passing famoso, o sea, que no parezca, ¿no? Disimular que soy una cojita. Había un juego, bueno, ahora las gentes de... Esto les suena como del siglo XVII, pero es del siglo XX, es de la década de los 70 del siglo XX. Disimular que soy una cojita, que no se me note, ¿no? Que no parezca que tengo baja visión, que no parezca, porque era un elemento difícil de conjugar en sociedad, ¿no? Modelo médico. Con los años, ¿qué hizo la gente? La gente ha ido haciendo sus 15 M's, ¿no? Sus 15 de mayos, ¿no? Que en política es un fenómeno muy reciente, pero en la reivindicación de tu legitimidad corporal, y vuelvo a tirar de esto que habías dicho en Bay, la gente decía, yo puedo no tener brazos, yo puedo tener síndrome de Down, puedo no ver, puedo no escuchar, pero yo vivo la misma experiencia humana que tú. O sea, a mí me gusta vivir o me deja de gustar, que es lo que te pasa a ti, ¿no? Y yo, igual que tú, quiero estudiar, quiero tener la posibilidad de viajar, de hacer una vida cotidiana en el transporte público, donde nos encontramos los seres humanos, ¿no? Antes hablaba también la responsable de salud del Ayuntamiento de Vitoria, ¿no? Quiero formar parte quiero estar en la plaza, no quiero estar en el margen, en la escuela segregada, en el hospital para tal, haciendo rehabilitación. Yo quiero formar parte de la vida. Ha ido habiendo distintos 15 M's, ¿no? El último ha sido el movimiento de la diversidad funcional, que dice, perdona, dejemos de hablar de discapacidad y vamos a decir, los cuerpos son diversos y yo sufro una discriminación por mis características, pero mi cuerpo es tan legítimo como el tuyo. Los cuerpos reales, entonces, ¿no? Somos sociedades de cuerpos reales y tenemos el gran problema de que parte de esos cuerpos han sido como desautorizados para la vida en común. En el caso de gran parte de la responsabilidad de esa segregación está en la comprensión de la salud, iba a decir en el sistema sanitario, pero eso no me parece tan adecuado, en la comprensión de qué es salud. Cuando se empezó con la rehabilitación fue cuando se identificó discapacidad y enfermedad. Y entonces se empieza a considerar que de serie una persona ciega, sorda, con un trastorno mental permanente, con una parálisis o con una tullidez, por utilizar el término antiguo, se considera que son personas de serie enfermas. Esa identificación ha sido muy perversa para la
para la consideración y para la relación entre las personas, porque no olvidemos, toda relación es siempre una puesta en acto de las creencias hegemónicas y de las creencias de nuestra sociedad, hegemónicas y de las alternativas. Entonces, la propuesta sería: disolvamos estas categorías. Disolvamos la categoría discapacidad porque disolvemos la categoría normalidad. Es decir, démonos permiso, concedámonos la legitimidad para ser los cuerpos que somos. Se puede tener síndrome de Down y ser un ciudadano, una ciudadana, un ciudadano de esta sociedad, ¿no? Se puede ser sorda, se puede... ese era uno de los ejemplos que tenía, perdón, claro. Esa madre, esa parturienta sorda que va al paritorio y no se entera de nada. O sea, ve a un montón de gente diciéndole cosas y ella con ese evento de el parto y no entendiendo lo que ocurre a su alrededor, ¿no? Y ese estrés impresionante. Y otro ejemplo que tenía, perdón, ahora vuelvo al punto 1. Estaba ya en el punto 6, pero me he ido otra vez al 1. Ese médico, esa situación, esto es contado en primera persona en el Hospital de Santiago. Pero no estamos hablando del año 2010, estamos hablando del año 2018. Esa persona, ese hombre, en este caso, treintañero, que va a la UCI, que va a urgencias del Hospital de Santiago y emite unos sonidos guturales. El médico de la UCI, perdón, el médico de urgencias, acaba interpretando que está ante un caso de psiquiatría. Llama al psiquiatra y se ve que el psiquiatra de guardia tiene otros recursos y dice: pero si este señor lo que le pasa es que es sordo. Era un señor sordo que estaba tan malito pues que lo subieron o lo bajaron a la UCI, que no sé dónde está urgencias y dónde está la UCI, pero bueno, la cuestión es que estaba en urgencias y fue paciente de UCI. Era un señor sordo. El médico de urgencias no tenía claves para interpretar eso. Se cuenta el cuento de que cuando las naves de Colón llegaron a lo que después se llamó las Américas, después se llamó la Española, a esas primeras islas caribeñas, las gentes que estaban allí no veían lo que tenían delante porque no tenían clave para interpretar qué era eso que estaba en la mar. O sea, es como si aparece Tenemos de las películas la imagen de las personas, de los seres de otros planetas, ¿no? Pero a lo mejor los tenemos delante y no los hemos visto porque no tenemos claves para interpretar. Va a ser eso igual, ¿no? Pues eso, aquel médico no tenía claves para interpretar la sordera. Nos faltan claves. Disolvamos las categorías, ¿no? ¿Cómo reconfiguraría eso los manuales de anatomía? Por lo que pasa con los manuales de anatomía de Australia, pasa con los manuales de anatomía de aquí, eso sin duda, ¿no? ¿Qué pasa con cómo se transmite el conocimiento en esta institución en relación con lo patológico y lo sano? ¿Y cuánto de estos eventos conocidos como discapacidad entran dentro de lo patológico? ¿No? ¿Cómo se puede revisar eso? Y luego, muy claramente, lo que ocurre en el sistema de enseñanza cuando aparecen necesidades educativas especiales, etcétera, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre si dejamos de pensar nuestros cuerpos como algo establecido a lo que tender y que conservar y empezamos a verlo como algo dinámico y como algo más sujeto a lo que ocurre? ¿Os acordáis de unas jornadas? Hubo unas jornadas, no me acuerdo del título, de estas estupendas jornadas científicas, no hace mucho tiempo. Y una de las ponentes fue una madre de unas mujeres gemelas cuyas características les impedían hablar, tal. Bueno, esa madre era una médica implícita, porque conocía al dedillo los procesos de sus hijas, ¿no? Y hablaba cómo sus hijas se comunicaban muchísimo, aunque no se comunicaran oralmente. Ella lo veía pues porque estaba allí atendiendo, y cuando atiendes y observas es cuando eso es lo que te permite, ¿no? Como acceder a más y más realidad, ¿no? Y también a más y más asombro ante la complejidad de la realidad. Entonces, ella veía que una de sus hijas sabía definir efectivamente, no les regalaba signos. Antes hablábamos de la fiebre. Si no tienes fiebre, date por fastidiada en urgencias. O sea, tú tienes que darles un poco de carne, ¿no? Hay signos, venga, algo que me... Bueno, pues en este caso no tenía signos que ofrecer,
pero al final resulta que su hija tenía un tumor de, no me acuerdo, eso está grabado, o sea que no miento, tenía un señor tumor de esos que dices, por así decir, no sé, técnicamente no sé cómo se dirá, pero madre del amor hermoso, claro, ¿cómo lo había reconocido? ¿No? Lo ha reconocido porque tú concedes legitimidad al tipo de comunicación que puedes tener con tu hija. O sea, para ti sirve porque lo aceptas, porque te has abierto a esa posibilidad, ¿no? Bueno, entonces, si disolviéramos esta categoría perversa que nos encorseta a las personas en normales y anormales, ¿qué ocurriría, no? Si se universalizara el permiso para ser hacia ese sistema, entonces, ¿cómo sería nuestro sistema de salud si eso ocurriera así? Si pudiera ser, ¿no? ¿Cómo sería la atención dentaria? ¿Qué pasaría con...? Hay una buena práctica del Instituto Foral de Bienestar Social, que está puesto así en el vídeo, buenas prácticas, ¿no? Lo que hicieron fue la residencia de Etxebidea, tal vez la conozcáis, por lo menos las gentes de Araba, y seguro que hay gentes de aquí que han hecho prácticas allí, ¿no? Etxebidea es una residencia que está en Armentia, en la que viven permanentemente, son residentes, personas con discapacidades intelectuales, ¿no? Y no intelectuales también, pero en todo caso personas con necesidad de apoyo permanente y que la sociedad ha considerado que tiene que organizar un dispositivo así para que estas personas tengan la mejor vida posible. Bueno, lo que hicieron entonces es llevar la oftalmología a la residencia, porque muchas de las gentes que viven allí tienen cataratas, entonces, y como es más complejo empezar con el sistema de citas, ¿no? De, bueno, pues toda este sistema que está también estructurado, pero que tiene su complejidad, si tú no estás en determinadas capacidades, lo que hicieron fue operar de cataratas a la gente y entonces de repente muchas gentes que estaban igual un poco más apáticas, no. De repente dice, una de las madres dice, mi hijo, hemos ido a tomar el pincho al bar que está, hay un bar ahí en Armentia estupendo que tiene todas esas mesas allí, de repente se le había abierto el mundo, ¿no? Las gentes pueden vivir con cataratas. ¿Se puede vivir con cataratas? Se puede vivir con cataratas. ¿Qué se considera en esta sociedad sobre las cataratas? Que hay que quitarlas. O sea, que cuando hay una catarata se quita porque se considera que, ¿no? Porque tenemos que tener la mejor visión posible. ¿Se considera que hay personas que no importa que tengan cataratas porque total no se enteran de nada? Se considera eso. Es tácito, pero se considera. ¿Sabemos si alguien se entera de algo o no se entera de nada? ¿Cómo se puede saber eso realmente? No se puede saber, es imposible. O sea, lo único que podemos reconocer es que no sabemos de qué se entera esa persona, que no sabemos las personas que hablamos en ese nos, del que digo no sabemos, porque la madre, porque esta compañera que fue ponente ella sí lo sabía, porque está abierta por lo menos a no comprender qué está sintiendo, elaborando, viviendo la persona que en este caso ama y con la que se permite, ¿no? esa comunicación. Entonces, tácitamente, la sociedad piensa que no es tan importante operar a personas parapléjicas porque total no se van a poner de pie. Eso se piensa. Que no es tan importante limpiar la vista de personas que total ni sienten ni padecen. Que la salud bucodental en personas que tienen un comportamiento disruptivo cuando se sienten muy angustiadas y no sabemos cómo gestionar, otro ejemplo que tenía es la de esa enfermera, son todos ejemplos reales, que no soportaba cuando veía en su cupo a la criatura que hacía tantos tapones con síndrome de Down, o sea, quiero decir, no tiene nada que ver hacer tapones con el síndrome de Down. En este caso, era un paciente que tenía síndrome de Down y que hacía muchos tapones. Entonces, lo derivaban al ¿cómo se llama? Al otorrino, es que ricasco, lo derivaban al otorrino hasta que cambiaron de enfermero. Esto está contado por el enfermero que recibió el cupo. Dice, pues la primera vez pusimos la consulta perdida de agua porque estuvimos jugando para que viera lo que iba a hacer, y a partir de allá no hubo ningún problema, ya venía tranquilo. ¿La otra enfermera era horrible? Pues no, era seguramente un ser humano muy agobiado o sea, a lo que voy es a que al margen del ser humano concreto tenemos permiso para decir, oye,
yo con esto no puedo, porque no tenemos experiencia de comportamiento con la persona que se sube a mi lado en el autobús, digo en este caso a mí, porque yo podría ser la del trastorno mental, en este caso no lo soy, pero podría haber sido. Pero entra alguien con trastorno mental que empieza a agobiarse, empieza a hablar en voz alta detrás de todo el mundo, se empieza a venir arriba y empieza a hablar en voz más alta todavía y a decir barbaridades, y de repente cuando pasa la fase de manía, ¡pum!, se cae y ya se queda dormido desde Altuve hasta Bilbao, ¿no? No sabemos, ¿no? En general tenemos pocos recursos para manejar eso porque no hemos convivido. Tenemos poca... O, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con un adolescente que está en un delirio, sentadita ahí en la Plaza Simón Bolívar, pues hablando con, ¿no?, con quien esté, con lo que su... ¿Qué hacemos con eso? Sabemos qué hacer, más o menos, cuando vemos a una persona que parece que se está desmayando, porque yo en concreto no sé qué hacer, pero llegamos a 112 y a correr. Aquí soy las que las pone boca arriba, boca abajo, como lo que proceda, ¿no? No sabemos, hay muy poca cultura porque no hay permiso, porque no hay legitimidad. Entonces, no sabemos cómo manejar ese... Me parece muy interesante, entonces, preguntarnos quién es ese nos que habla, ¿no? No sabemos, porque hay mucha gente que sí sabe, para romper esta visión mayoritaria y decir si realmente queremos un sistema de salud adaptado a las personas reales, a los cuerpos reales, que son dinámicos, que son relacionales y que siempre posibilitan una experiencia intransferible y al mismo tiempo comunicable. ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que lleguen a nuestras consultas las personas que lo necesiten, tengan el cuerpo que tengan? Como veis, yo decía hacia un sistema de salud y en realidad lo dejo como pregunta abierta, porque las que conocéis y los que conocéis el sistema desde dentro como profesionales, sabéis cuáles son las barreras desde dentro para atender a una persona que no habla o que se molesta o que se siente tan angustiada cuando le toca ir a la consulta que corresponda, que puede patalear o puede gritar o se puede autolesionar, ¿no? ¿Cómo podemos configurar eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Esa es una pregunta que en realidad podríamos empezar, en lugar de, bueno, si la gente tiene preguntas, estupendamente, pero si no, igual podríamos empezar por ahí, ¿no? Un pequeño diálogo para cerrar. Tenemos tantas posibilidades para ver, para nivelar ese... Habíais puesto un balancín, ¿no?, en la foto del programa. ¿Cómo vamos a nivelar, ¿no? Hablábamos de las desigualdades en sentido general, que es lo que ha presentado Jesús, ¿no? La diferencia convertida en desigualdad, y él llamaba a romper desde la ética de mínimos ese proceso perverso. Y hemos ido luego desgranando distintos vectores de desigualdad, ¿no? Género, soledad, yo creo que por edad, aunque se ha escuchado peor por desgracia, ¿no? Todo lo que ha ocurrido con la COVID, bueno, pues, ¿cómo balanceamos la discapacidad, ¿no?, como constructo que nos impide ver al ser humano que tengo delante? ¿Quién es ese nos al que se le impide? ¿Cómo vamos a balancear? Lanzando la pregunta y la propuesta, Beñat, yo hasta aquí habría llegado. Ha sido, Arantxa, muy sugerente. Tu intervención me ha... Vaya, no, decía que ha sido muy sugerente la intervención de Arantxa porque me estaba recordando, pues, desde los cuerpos dóciles de Foucault, me estaba recordando tantas cuestiones, estigma de Gottman, y quizás la palabra estigma no la hemos mencionado antes, pero tiene mucho que ver con estas construcciones con respecto del cuerpo. Cómo estigmatizamos a veces a determinadas personas o colectivos, también en el ámbito sanitario, y de forma inconsciente a veces, ¿no? Esto es que ha sido toda la vida así, es que como ha sido así, no, esto no ha sido toda la vida así, Dios, gracias además que no ha sido toda la vida así. Pero, ¿cómo romper con el estigma? Una de las cuestiones que tendríais que tener los futuros enfermeros y enfermeras es cómo acercarse al paciente, cómo acercarse al otro, pero deconstruyendo ese estigma establecido sobre la población gitana,
sobre la persona con una discapacidad psíquica, sobre un chico con síndrome de Down. Maravilloso ejemplo que dio una chica del club de rugby Gasteiz, la capitana del equipo con síndrome de Down hace muy poquito tiempo. ¡Qué maravilla de mujer! O sea, cómo romper con los estigmas. A mí eso me parece fundamental. Primero, porque no sabemos qué es un estigma ni somos conscientes de ello. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de empatía, cuando hablamos de deconstruir prejuicios, estereotipos sobre pacientes o sobre colectivos, me parece fundamental todo esto para poder acercarnos a romper determinadas cuestiones que en el ámbito de la salud, como en el ámbito de la educación, hablo del que yo conozco, pues se producen. Hace muy pocos días en PAI poníamos a los alumnos un cortometraje que es un lujo. Si no lo conocéis, lo recomiendo. A la hora de deconstruir nuestras posturas etnocentristas, Vita y la gran idea, de Javier Gesser. Esto es algo que yo he vivido muchas veces en los colegios, en las icastolas, en los institutos. Cuando la profesora le dice a esta niña en Senegal, que dibuje, y dice, a mí me gusta el color carne, y coge una pintura marrón, cuando en nuestro imaginario nos cuesta muchísimo desprendernos de la pintura color carne, que era la pintura aquella que no era ni rosa ni naranja, que era la pintura color carne. Sí. ¿Por qué color carne? Caramba, porque siempre ha sido así, claro, color carne. No, color carne también es muy diverso. Pero bueno, pues no lo sé. Yo creo que educar en eso también a nuestros futuros profesionales, pues sí que tiene muchas posibilidades, mucho recorrido, y que en el fondo no solamente para los profesionales de la sanidad. Ay, claro. Vuelvo a decir, como comentaba antes con este compañero, eso es una competencia básica de nuestro currículum escolar, que es la competencia social y ciudadana. Nada más, Arantxa, gracias.